Diario de ausencias con Paco Lobatón. En Motril, Granada, sucede la historia que acaba de rescatar para la memoria colectiva un libro titulado Soledad. Eso fue, 1925-2005. Su autor es Antonio Bueno, nieto de la protagonista del relato, su abuela Soledad, e hijo de Carmen. Antonio habla por boca de Carmen, por cuya voz conocemos la historia de Soledad, su lucha por sobrevivir en tiempos de guerra y de posguerra, toda una sucesión dramática de episodios de supervivencia y desaparición. La búsqueda que seguirá marca para siempre sus vidas, la de Carmen y también la de Antonio. Buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días, Paco. Al elegir el título, quisiste expresar, además de la historia de tu abuela Soledad, la de otras muchas mujeres de su tiempo. Pues por supuesto que sí. Además creí que el nombre de Soledad ya era bastante expresivo por su significado, ¿no? Soledad, aparte de ser el nombre de la novela, es el nombre de mi abuela, como bien has dicho, y Soledad también era el nombre que mi madre reclamaba en sus momentos más duros, mirando la única fotografía que tenía de ella, diciendo: «Mamá, ¿por qué me pusiste tu nombre, Soledad, si yo también estoy sola como tú?» Mi madre se sentía sola, rodeada de 11 hijos. En todos los relatos que contaba mi madre sobre cada episodio de su vida, siempre incluía palabras de dolor, de sufrimiento, de responsabilidad, de mentira. Mi madre tuvo que ocultarle siempre a su hermano y a su padre la verdad sobre su madre, porque pensaban que eran muy vulnerables para poderlo entender e iban a sufrir mucho. Ella siempre prefería sufrir en soledad antes de que nadie lo sufriera. La vida de mi madre fue un sufrimiento continuo desde antes de nacer, y así creció y así vivió, y todo en soledad. Este libro cuenta la historia de una mujer, Soledad, hija de una familia adinerada de Motril, y de una niña, Carmen, mi madre, que nació en Tetuán en 1925. De su regreso a Motril hasta llegar a su fallecimiento en noviembre de 2005, en esta misma ciudad, y mi madre murió sin saber lo que realmente le pasó a su madre. Ahora sé que en ese silencio estaba Soledad. Es ella la que te contó todo esto y te pidió también que fueras tú quien lo contaras al mundo. Sí. Ella era la mayor de 4 hermanos y fue la que resistió en sus propias carnes toda esta historia. Y he de confesar que mientras escribía la historia sentía dolor y no quería imaginarme el sufrimiento real de mi madre. Eran sensaciones muy extrañas, pero sabía que ella estaba detrás de todo esto, ¿eh? En este libro solo nombro a la persona que realmente la ayudó. A las demás personas no las nombro porque ella nunca lo hizo, posiblemente por miedo. Y he querido ser fiel a su historia, y si mi madre no desveló nunca los nombres, no iba a ser yo el que lo hiciera en estos momentos, ¿no? Puedo decir que el libro lo han leído personas de ideologías políticas diferentes y ninguno se ha sentido ofendido, porque yo sabía que a ella no le iba a gustar, ¿eh? Mi madre lo único que decía sobre política era: nosotros no somos comunistas, ni entendemos de política, nosotros somos pobres y queremos tener una vida digna. ¿Qué enseñanza principal te queda de la biografía de Soledad y de tu propia madre, Carmen? Pues que nunca podemos hablar de nadie sin conocer las historias personales. Hay que tenerle amor siempre al prójimo, y para ello a veces es necesario entender la historia para saber cuál ha sido su camino, para que nunca se vuelvan a repetir las atrocidades que vivieron y sufrieron nuestros mayores. Tu libro, Antonio, no termina en el libro propiamente dicho, sino en un QR que contiene, el QR está en el libro, que se entienda bien, y ahí se contiene el desenlace final de tu búsqueda. ¿Lo contamos o sería eso hacer spoiler, como se dice ahora? No, que va, no sería ningún spoiler, porque leyendo el libro todo el mundo se imagina el final. Además, yo no he visto película ni he leído ningún libro sobre la guerra civil con un final feliz. De hecho, el lector descubre mucho antes del final el desenlace, pero nunca se llegará a imaginar la historia de amor que está dentro, ¿eh? Esta historia es mucho más bonita de lo que nadie imaginaba, y cuando digo nadie, incluyo a la familia. Todo esto fue un gran descubrimiento. Este libro es la historia de un amor sesgado entre mis abuelos Soledad y Manuel, y de cuya unión nacieron 4 hijos. Antonio, gracias por esta conversación y por rescatar esa historia de Soledad, en todos los sentidos que la palabra y el nombre encierran. Pues muchísimas gracias a ti, Paco, porque gracias a ti y a tu programa mi madre despertó de un letargo, y gracias a escuchar todas esas conversaciones en tu programa Quién sabe dónde, mi madre empezó a hablar y empezó a contar algo que nunca había contado. O sea que desde aquí te doy las gracias en nombre de mi familia y en nombre de mi madre. Un gran abrazo, Antonio.
Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Paco Lobatón, Radio 5, Todo Noticias.